Muy buenas tardes, bienvenidos a este acontecer del 19 de septiembre del 2021. Hoy vamos a hablar brevemente y con todo el corazón te quiero platicar que estamos viendo a nuestro alrededor cómo se están aliando y confederando las naciones. En el panorama del mundo, las naciones se están acomodando de una manera muy especial. Y me llama la atención particularmente, no sé si a ti te ha llamado la atención, la salida de Estados Unidos de Afganistán. Te pregunto, ¿esto está en la Biblia? Bueno, vamos a ver que sí está en la Biblia y vamos a entender este mensaje tan importante como estudiar geográficamente el mapa bíblico. Te recuerdo que el Medio Oriente es el mapa de la Biblia. El 80% de lo que está escrito en la palabra de Dios sucede en el Medio Oriente, particularmente en el territorio de Israel, y el otro 20% alrededor de esa zona, llegando hasta Europa, el norte de África, obviamente los países árabes y el sur y el este de Asia. Vamos a hablar de esto hoy, las confederaciones, y vamos a hablar de las alianzas. Bienvenido a Acontecer del 19 de septiembre. El día de hoy quiero platicar contigo sobre empezar con nuestro país. Nuestro país, México, estamos viendo que quiero comenzar con México porque aunque no aparece en la Biblia, sin embargo estamos viendo cómo la tendencia es a lograr confederaciones. Acaba de terminar el día de ayer, el día 18 de septiembre, lo que se llama la coalición de América Latina con esta cumbre, entre comillas cumbre, porque desde mi punto de vista personal fue un gran fracaso. No creo que haya tenido nada de cumbre. Faltaron 3 de los grandes países de América Latina, y hubo muchos que se manifestaron en contra de los mismos jefes de Estado, que se manifestaron en contra de los temas tocados ahí. Pero tú puedes ver en esta imagen que estás viendo cómo el presidente López Obrador convocó a la famosa CELAC, Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en donde vimos tristemente como tomar una posición muy importante a los países comunistas de la región. Fueron muy criticados y pienso que esto creo que va a tener un peso político para nuestro presidente. Sin embargo, te lo dejo a tu criterio para que sigamos orando por nuestra nación, porque el comunismo ha sido el que ha coartado la libertad, y obviamente para hablar de la Biblia, para hablar de libertad, pues no podríamos hacerlo en un país comunista. ¿Por qué? No estoy haciendo ninguna novedad. En Corea del Norte no puedes hablar de Cristo, en China no puedes hablar de Cristo, en muchos países árabes no puedes hablar de Cristo, y muchos países de esos son comunistas. Entonces no se percibe y no se permite que haya otra ideología que pudiera, claro, obviamente la Biblia habla de libertad y habla de prosperidad y habla de creatividad y habla de esa conquista del corazón que trae Dios cuando tú lo conoces de una manera personal. Así es que vimos en este fin de semana, vimos cómo muchos de los líderes que se están asociando con otros líderes, podíamos caer en ese refrán mexicano que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque yo creo que podemos saber mucho de los líderes del mundo, de las naciones, porque son públicos, por las alianzas y por la clase de compañía con la que ellos se rodean. Esto es ya evidente que el presidente López Obrador se está perfilando o ya está dentro de un plan comunista completamente. Así es que estamos viendo alianzas y las coaliciones de América Latina, por las cuales yo te pido simplemente que pongamos a orar. Es nuestra labor, orar. Hubo críticas hacia la OEA y hubo otras, muchas argumentaciones a favor de la OEA. Así es que, por ejemplo, vemos esta presencia de Cuba en México en una
participación desde mi punto de vista muy sorprendente, por no decir aberrante, que le demos en nuestras fiestas de independencia la palabra al presidente de Cuba, cuando es evidente que no existe democracia en ese lugar, y al embajador de Estados Unidos lo hayan puesto en el último lugar de la fila. No sé si ustedes vieron que además el embajador, después del mensaje que dio el presidente, él se levantó y se retiró del desfile de aniversario de la independencia nacional. Cuba. Pero bueno, no vamos a dejar de hablar de esto, no vamos a hablar de Nicaragua, Nicaragua también, pero estuvo el presidente de Venezuela. Este fulano es de verdad indignante, perdóname que te lo diga, pero este hombre está siendo buscado por la DEA y se ofrecen $15 millones por este hombre que aquí se le da toda la perspectiva de jefe de Estado, cuando, pues, desde el punto de vista de otros países es un total delincuente. Pero vamos a enfocarnos en la Biblia y vamos a meternos en esta parte que yo te quiero decir, una alianza que no sé si sepas lo que es AUKUS. AUKUS, lo repito, AUKUS. En esta imagen vas a ver este nombre: Australia, UK, United Kingdom y USA. Aquí hay una alianza que habían querido hacer con el resto del mundo. Sin embargo, se ha enfocado hacia, digamos, este grupo de países: Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Curioso que están hablando de una alianza, como puedes ver en esta imagen, nuclear, militar. En esta imagen tú ves al submarino, pero en la siguiente imagen que tú vas a ver ahora, estás viendo cómo los tres países, Inglaterra, Estados Unidos y Australia, cada uno de ellos está hablando de esta nueva alianza de favorecerse militarmente. A esto ya pegaron de brincos algunos países europeos y también China. Entonces, vete familiarizando, porque esa es otra alianza que se acaba de hacer y que, curiosamente, en el término bíblico, ninguno de los tres países aparecen en la profecía bíblica. Y el hecho de que se estén aliando lleva a nosotros a entender que vamos a estar, como que están dejando libre el panorama del contexto bíblico. Lo vamos a ver al final, como te decía, viéndonos y llevándonos la atención hacia el país de Afganistán. Así es que cuando un país se alía con otro país, es un hecho indiscutible que hacen intercambio de inteligencia. Indiscutible. Se alían para luchar juntos y enfrentar juntos cualquiera que sea la situación que puedan estar viendo como un peligro nacional. Una carta que hoy se está jugando como nunca antes en la historia y que parece mentira, pero quizá no estamos tan conscientes por estar nosotros en México un poco separados de esta actividad, pero es la carta de las armas nucleares. Hay una realidad de que se están aliando muchas naciones con el tema de las armas nucleares, y hemos estado comentando esto en otras sesiones de acontecer. Sin embargo, el problema es que ahorita países que han soportado, que tienen células terroristas, se están empezando a perfilar como potencias nucleares, específicamente Irán. Ahora, es de todos conocido que la Unión Europea, tú ves esta alianza que se ha hecho ya a partir ya lleva más de 20 años la Unión Europea. Tú ves en este mapa que se está reconstruyendo prácticamente el Imperio Romano. En esta imagen que tú estás viendo en este momento, la Unión Europea ya nos es familiar en esta imagen el que tú reconozcas a todas estas naciones como una unión, una unidad. Comparten ya varias cosas y pienso que va a ser el ejemplo de lo que va a lograr hacer el anticristo en un futuro. Y bueno, la Biblia dice que de esa alianza va a surgir el anticristo.
Otro tema que en un corto futuro vamos a hablar de acontecer va a ser del posible anticristo y del tema de las vacunas, que hoy no vamos a atacar las vacunas, pero cada vez está creciendo más esta situación de las vacunas. En la Unión Europea, tú estás viendo hoy una unidad monetaria, una unidad en cuanto a las fronteras, están abriendo las fronteras, y creo que va a tender todo a lograr hacer un ejército unido. Sin embargo, quisiera que nos fuéramos más al punto de el Medio Oriente. Vamos a volver al Medio Oriente y vamos a poner los ojos en las alianzas que están haciendo ahora, justamente por esta cuestión de Afganistán, en donde se movió todo el tablero en el Medio Oriente. La primera alianza que quiero que veas es esta imagen que tú vas a ver ahora, que es Siria con Rusia. Exactamente. Siria con Rusia. Ya de por sí, Rusia en los últimos años ha tenido mucha injerencia en Siria. Siria es el vecino del norte. Por favor, no olvides la posición, ahorita lo vamos a ver en el mapa, la posición que tiene Siria colindando como vecino del norte de Israel. Y Rusia está metiéndose ahí, está acercándose a Israel. La segunda alianza es Rusia con Irán, sosteniendo Irán y Rusia las alianzas que tienen para que Hezbollah, que prácticamente gobierna Líbano, se inmiscuya en el Líbano. Estos dos personajes que estás viendo es uno el presidente Putin de Rusia y por otro lado el presidente de Irán, que en la Biblia es Persia. Y bueno, vete familiarizando porque esta cara que tú ves aquí, estas dos caras, ya conoces una muy familiar que es el presidente de Rusia, que ha sido reelecto. Pero no, en la otra cara que tú ves, esa es una cara nueva en el panorama. Sin embargo, a este hombre que hoy es el que acaba de tener elecciones y que acaba de tomar posesión como presidente de Irán, este hombre que se llama Al-Sisi, se le conoce como el carnicero de Teherán. Se le imputan no más ni menos que 30,000 muertes cuando él era jefe en los años anteriores de diferentes posiciones que tuvo dentro del sistema en Irán. Es una alianza muy interesante porque ahora resulta que Al-Sisi está en conversaciones con Irán y es muy importante porque Irán se va a volver, ya de hecho esta semana pasada entraron cargamentos de petróleo, de gasolina y de petróleo al Líbano para soportar las ciudades donde Hezbollah tiene injerencia en primera instancia. Hezbollah está rompiendo los acuerdos de la Unión, de la ONU, sobre la cooperación como vecinos de Líbano con Israel. Están rompiendo, están acercándose cada vez a la frontera y tiene amenazado hoy quiero que sepas, el norte de Israel con no menos, fíjate bien, 140,000 misiles que pueden ser disparados desde el sur de Líbano, claro, todo esto por las células de Hezbollah, hacia el norte de Israel. Obviamente esto le preocupa mucho a la gente en Israel y es una alianza que además Rusia se está también metiendo de alguna manera, ahí lo ves, con Irán. No se diga que Irán ha soportado al Líbano durante todos estos años y se le culpa, los mismos libaneses culpan a Irán de inmiscuirse en el país, en el hermoso e increíble país de Líbano. País, por cierto, también bíblico, donde nuestro Señor Jesús estuvo en Tiro y en Sidón. La mujer sirofenicia era justamente del Líbano y ahí estuvo, los fenicios. Hay otra alianza que resulta interesante, justamente al salir Estados Unidos de Afganistán, se empieza a perfilar los talibanes como un gobierno en Afganistán, ya quedó en manos del gobierno de los talibanes, Afganistán. Y de hecho, el presidente Biden hace 2 días acaba de decir que ellos ya son empresarios, que van a honrar la palabra como hombres de gobierno, lo cual se me hace que honestamente
los talibanes solamente tienen fama de terroristas. Pero se sigue perfilando el plan bíblico. Y Pakistán, que también es frontera con Afganistán, también está peleando esa entrada al país de Afganistán. También Irán e Irak están también en la frontera y son países que están aliando, y ahorita lo vamos a ver. Obviamente, mientras esto ha pasado, tú vas a ver que Egipto ha iniciado un acercamiento histórico con Israel. Esto era no antes visto en por lo menos 10 años. No se habían juntado en Egipto con las banderas de ambos países. No se habían juntado el primer ministro de Egipto con el primer ministro israelí. Aquí vemos al primer ministro Sisi, se parece el nombre al de Irán, pero son diferentes, y al primer ministro Bennett en su junta que tuvieron esta semana. Y bueno, ellos hablaron de una relación cordial. Vas a ver otra imagen también aquí, sonrisas, vas a ver estrecho de manos. ¿Por qué? Porque Egipto es un aliado, otra alianza con Israel. Interesante. Obviamente, si tú has oído las noticias, Jordania, que es una frontera muy importante con Israel, también ha sido otro aliado de Israel. Y evidentemente en esta siguiente imagen tú vas a ver que se cumplieron hace un año los acuerdos de paz de lo que se conoce como los acuerdos de Abraham, que vas a ver aquí a las naciones de Marruecos, Emiratos Árabes, Sudán y Bahrein. Esto fue a través del primer ministro Netanyahu. Esta imagen que tú ves está publicada el día de antier, cuando se cumplen los acuerdos de Abraham. La publica el presidente Netanyahu diciendo que se cumple un año de esos acuerdos. Alianzas, confederaciones. En estas alianzas, Egipto y Jordania con Israel, y particularmente estos nuevos acuerdos árabes con Israel, es histórico. Se firmó la paz, a cambio de la paz no se dio nada a cambio, y se firmaron intercambios turísticos, económicos, de tecnología, de medicina, fuera de serie. ¿Cómo me gustaría que nuestros países viéramos cada vez aliándonos más con Israel para recibir el beneficio que es tener una alianza estratégica en todas las áreas que ha tenido desarrollo Israel, que es evidente que en la corta vida de esta nación han triunfado en todos los ámbitos de la vida. Los premios Nobel, la mayoría, el más del 50% de todos los premios Nobel dados jamás son israelitas. Una vez que terminamos con esta imagen, quiero entrar en materia a lo que yo te quería platicar esta tarde. Quiero que veas este mapa. Este mapa te lo traje especialmente para ti, porque aquí es donde se descubre, y quiero que lo veas con mucha atención. Va a permanecer el mapa ahí, porque van a aparecer todos los países de los que te acabo de hablar. Justamente podemos ver en un tramo blanco casi central a la Unión Europea, que ya se perfila como un bloque que tiene la reminiscencia o ocupa el territorio de lo que fue en su momento el Imperio Romano. Esto tiene que ser y se tiene que levantar, y se está levantando ante nuestros ojos, y que posiblemente, de hecho a mí en lo personal, no tengo la menor duda que de ese lugar se va a levantar el anticristo, el futuro anticristo. Ahora, peligroso los otros colores que ves. Quiero que pongas tu atención particularmente en el color rojo, que si tú ves el mapa, tú ves que el mapa está definido como Rosh o Rush. Ahorita lo vamos a leer. Y esto es Rusia. En la parte de abajo vas a ver un bloque verde que es Magog. Y si te fijas con atención, ahí aparece en ese lugar Afganistán. ¿Afganistán está referido en la Biblia? Sí. Es parte de Magog, y si tú has leído los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, te vas a dar cuenta que ahí está referido Afganistán. Ahora, Magog es parte de lo que fue la Unión Soviética, Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán.
junto con Afganistán. En esta alianza que tú ves en tu pantalla de color verde, tú ves una palabra, Magog, y ahorita lo vamos a leer en el pasaje bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las retiradas de la tropa de Estados Unidos, que se cumplieron a finales de agosto, tienen apenas 19 días de haber salido, y que fue sumamente criticado y que se criticó muchísimo porque inclusive el presidente Trump empezó a hacer casi campaña para hablar mal de la forma en la que se retiraron las tropas de Estados Unidos, porque dejaron a muchas personas, tanto civiles americanos como civiles afganos, que habían apoyado al régimen de Estados Unidos durante 20 años, los dejaron prácticamente con una sentencia de muerte porque Talibán tomó control del país. ¿A qué me refiero bíblicamente con esto? Al salir Estados Unidos de Afganistán, deja exactamente el mapa como lo dice la Biblia. Mientras Estados Unidos estaba en Afganistán y tenía control, que tuvo 20 años control de Afganistán, eso no cuadraba con la Biblia. Tenía que salir Estados Unidos de Afganistán. Hoy, tú y yo estamos viendo la historia y estamos leyendo la profecía en el periódico de hoy. Sin embargo, quiero que veas Cus y Fut, los colores azules, azul fuerte, azul claro, en el norte de África. Persia, obviamente Persia es el país que hoy conocemos como Irán. En este sentido coincide con el plano bíblico. Y Mesec, la parte que dice Tubal, Togarma y Gomer, que son los que se refiere a Mesec, ellos es la parte que tiene que ver con Turquía. Bueno, ese mapa, así como lo ves, y yo lo tomé de internet, pero se me hizo muy gráfico. Tú ves en el fondo los países actuales, pero ves coloreado los contornos que habla la Biblia, particularmente en Ezequiel 38 y 39. Voy a leer parte del versículo del capítulo 38. Dice: así ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y voy a leer también el versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Ahí aparecen los nombres y los territorios geográficos a los que me refiero. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré, esta expresión es muy relevante, dice, garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Dice aquí Persia, Cus y Fut. Ahí lo estás viendo en el mapa. Si pueden permanecer la imagen del mapa, por favor. Si me pueden dejar la imagen ahí. Repito, Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas las tropas, muchos pueblos contigo. ¿Qué estoy diciendo esto? Esto es la famosa gran tormenta que se avecina sobre la nación de Israel. Una vez que sucede el arrebatamiento, desde mi punto de vista, se va a iniciar un tiempo de alianza con Israel que el anticristo va a lograr, pero se va a levantar lo que dice el capítulo 38 de Ezequiel, que dice: de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. No cabe la menor duda que Israel ha sido un pueblo salvado de espada, que ha vivido en guerra desde toda la vida, desde 2000 años antes de Cristo, después cuando entra el Imperio Romano, y después en su salida hasta la fecha siguen viviendo en guerra. Continúo diciendo el pasaje, dice: prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Así es que en este momento, a través de las mismas noticias, podemos ver cómo se está perfilando un acuerdo con estos bloques. Ahora, Irán y todas las negociaciones de las que he estado hablando, que estoy hablándote de Persia, Irán con Rusia, Irán con Turquía, Irán con Líbano, se están armando todos alrededor de Israel contra Israel, porque evidentemente es contra Israel, y en un futuro van a ser contra Israel. China
está pegando ya de gritos en un sentido porque está reclamando esto y seguramente China no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Cuál es el tema? El tema son, que has visto también durante todo este año, acuerdos nucleares en Viena, charlas en donde están todos esos países involucrados, especialmente también la Unión Europea y por supuesto Estados Unidos, y están negociando que se levanten diferentes acuerdos a favor de que Irán siga levantando su arsenal nuclear. Peligroso este acuerdo nuclear y sigue siendo el comentario número uno en Medio Oriente y en el mundo en sí, como la amenaza número uno de que Irán pudiera tener armas nucleares y particularmente bomba nuclear. No le dan más de 3 meses a partir de hoy, te lo digo en verdad, más de 3 meses a Irán para tener su arma nuclear, una bomba nuclear. Todo esto no hubiera pasado con el presidente Trump, aparentemente no pasó con el presidente Trump, pero se cambia de gobierno Estados Unidos y cambia de gobierno también Israel. En esta imagen que te voy a poner ahora, aparece el presidente, aparecen son 3 personajes que están negociando todo esto y hablan de la seguridad de Israel. El primer ministro Bennett, el jefe de seguridad Lapid, Gantz, y el jefe de Estado Mayor, que es Lapid. Estos 3 hombres israelitas están diciendo, como lo puedes leer aquí precisamente, que independientemente la siguiente imagen. Esa. Aquí está el primer ministro Bennett diciendo justamente que no se van a quedar con los brazos cruzados, con aliados o sin aliados. ¿Qué te estoy diciendo esto? Que Ezequiel 38-39 avisa que va a haber una guerra abierta, monstruosa, tremenda, una tormenta que se avecina como nunca antes contra Israel. Israel dice, no me estoy quedando solo, estamos viendo cómo Estados Unidos está dejando a Israel. Todavía es un aliado muy importante de Israel, pero ya no es tan importante porque el gran amigo de Israel hasta la fecha fue el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu. Sin embargo, esta nueva estructura que tiene el gobierno de Israel con el presidente Bennett, con el primer ministro Bennett, es una coalición, otra coalición muy mezclada, muy diluida, que no va a tener la fuerza para sostener lo que va a enfrentar Israel, aparentemente es lo que dicen. Y bueno, termino con esta imagen histórica que tú lo vas a ver porque se comenta que fue la última fotografía que va a pasar a la historia, el último integrante de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el último integrante que sale de Afganistán y bueno, se está escribiendo la historia. Concluyo. En este momento las coaliciones, y no hablamos de coaliciones, por ejemplo, en Asia, en África, también hay coaliciones por allá. Sin embargo, no se me hacen tan importantes o de relevancia por el tema que estamos viendo en Medio Oriente y particularmente lo que pasa en México. Te invito a orar por México, pero concluyo. Afganistán sí aparece en la Biblia. Y todas las alianzas que se están dando en el Medio Oriente y en Europa y en el norte de África también aparecen en la Biblia. Te dejo de tarea que sigas meditando en esto y que pienses que pronto, muy pronto, estas alianzas van a seguir dando de qué hablar. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes? Mantenernos, como dice el versículo, bajo la sombra de las alas del cuidado del Dios omnipotente y soberano. Tú y yo estamos seguros ahí porque pase lo que pase, dice el Salmo, tiemble la tierra, los montes sean removidos y pase lo que pase, no temeré mal alguno porque Dios está con nosotros. Jesús sigue estando en el trono, Él sigue siendo soberano y nuestro refugio es estar ahí, al lado de Él. Pero lo que está pasando hoy, que tú puedes leer hoy la Biblia en el periódico, justamente es de llamar la atención porque no cabe duda que cada vez falta menos. Estamos no a días, no a minutos, sino a segundos en el reloj de Dios a que pueda regresar Jesús. Prepárate porque el tiempo cada vez está más cerca.
Puedes tacharme quizá de exagerado, de amarillista, no lo sé, pero sí te invito a que medites en esto que estás viviendo junto conmigo. Los pueblos están aliando y estamos viendo no solamente alianzas peligrosas, yo las describiría como perversas, acomodadas y malas. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a los brazos de Cristo y estar listos para cuando Él decida regresar. Y 3 consejos muy sencillos: trabaja duro, di la verdad y busca a Dios. Es lo que tenemos que hacer, dar un buen testimonio, andar en la verdad y buscar a Dios con todo el corazón. Próximamente estaremos tocando temas interesantes como la del anticristo y las vacunas, y espero que Dios nos guarde. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.